Seihyun y Apito. Su historia comenzó mucho antes de encontrarse con Rimuru, en la dura jerarquía biológica del mundo de los insectoides. En las profundidades subterráneas de donde provienen, no existen conceptos como la amistad o la lealtad. Solo rige la ley de la devoración. Cada ser busca consumir al más débil para acumular energía y evolucionar. Por eso, desde el inicio, Seihyun y Apito ya eran una anomalía dentro de su propia especie. Todo indica que diferían de los demás insectoides incluso a nivel instintivo. En lugar de destruirse entre sí, entre ellos se formó un vínculo que iba en contra de la naturaleza de su raza. Cuando Rimuru los encontró en el bosque de Jura, se encontraban al borde de la muerte tras un enfrentamiento contra el tigre de la garra. Sus cuerpos estaban prácticamente destrozados y su energía vital se extinguía rápidamente. Sin embargo, ahí ocurrió un punto clave en su historia. Rimuru no se limitó a curarlos con magia. Sus células de Slime y su energía mágica reestructuraron literalmente sus organismos, reforzando la base de sus cuerpos y alterando la esencia de su existencia. Para un insectoide común, algo así habría sido letal, ya que no cualquiera puede soportar una densidad tan alta de energía mágica. El primero en adaptarse a esa transformación fue Seihyun. Tras el cambio, su exoesqueleto adquirió propiedades similares al Hirokane, un material con una resistencia extremadamente alta a la magia. Su cuerpo dejó de ser solo una armadura dura y se convirtió en una estructura capaz de dispersar y neutralizar parte de la energía enemiga. Desde ese momento, Seihyun comenzó a superar los límites de un insectoide normal, transformándose gradualmente en el guardián ideal de Tempest. Apito evolucionó en una dirección completamente distinta. Si Seihyun se convirtió en la manifestación del poder de combate, Apito pasó a ser un núcleo de control y apoyo. Sus habilidades se conectaron directamente con la gestión del entorno mágico del laberinto y la coordinación de los insectoides. Gracias a eso, en el futuro se convertiría en una de las piezas clave del sistema defensivo subterráneo. Es importante entenderlo. Su lealtad hacia Rimuru no es solo gratitud emocional por haber sido salvados ni un simple efecto del hecho de recibir un nombre. A través del corredor del alma, quedaron directamente vinculados a su energía y evolución. En esencia, su desarrollo pasó a formar parte del sistema de Tempest. Por eso Seihyun y Apito son tan distintos al resto de su especie. Abandonaron los instintos caóticos de devoración y sometieron su naturaleza a la lógica, la disciplina y la protección del laberinto. Y ese fue el fundamento de su poder futuro. Para la mayoría de los insectoides, una existencia así sería antinatural. Pero precisamente el rechazo de su propia naturaleza terminó convirtiendo a Seihyun y Apito en seres que ya no pueden ser considerados simples monstruos. El desarrollo de Seihyun y Apito a través del entrenamiento fue lo que los convirtió en seres prácticamente invencibles dentro del laberinto. Su poder no fue un regalo, sino el resultado de una adaptación constante a condiciones extremas impuestas por Veldora. Veldora no se limitó a entrenar a Seihyun en combate cuerpo a cuerpo. Lo utilizó como compañero de sparring, ya que solo su cuerpo era capaz de soportar la presión de un verdadero dragón sin desintegrarse con un solo contacto. Ahí se encuentra la clave de su singularidad. Mientras la mayoría de los subordinados de Rimuru se fortalecían mediante la acumulación de energía mágica, Seihyun y Apito evolucionaban de otra manera, a través del ajuste continuo de su propia estructura interna. No se trataba de aumentar poder bruto, sino de llevar su forma a un estado de estabilidad perfecta. Seihyun practicaba durante horas bajo la supervisión de Veldora, alcanzando gradualmente un estado de flujo total en combate. En ese modo, cada movimiento está calculado al milisegundo. Su cuerpo funciona como un mecanismo preciso, no reacciona simplemente a los ataques, sino que anticipa la trayectoria del combate y golpea los puntos donde la defensa del oponente ya perdió estabilidad. Apito, en paralelo, evolucionó por una línea completamente distinta, de carácter estructural. Se convirtió en el núcleo de gestión del laberinto. La magia en Tempest es inestable, y ella aprendió a estabilizarla y transformarla. La miel que produce es una forma de condensación y purificación de energía mágica. Se utiliza para sostener a los insectoides y acelerar la regeneración, mientras estabiliza su estado general. Sobre esta base construyó una red donde cada insecto subordinado funciona como un sensor del laberinto.
cualquier intrusión es detectada antes de que el enemigo pueda avanzar. Como resultado, el dúo dividió las funciones del laberinto. Sehion se convirtió en la fuerza de asalto y Apito en el sistema de control del espacio. Uno elimina la amenaza, el otro evita que siquiera aparezca sin ser detectada. Su diferencia clave respecto a otros insectoides es el abandono completo del instinto base de consumo. En lugar de una agresión caótica, adoptaron una lógica de protección y control estructural. Por eso su comportamiento no puede predecirse a partir de la naturaleza de su especie. Incluso las fuerzas de Celanus son incapaces de adaptarse a su estilo de combate. Sehion no actúa como una bestia, sino como un sistema de toma de decisiones perfectamente estructurado, basado en un profundo entendimiento de la psicología insectoide y una disciplina absoluta. Al final, no se convirtieron simplemente en seres poderosos, sino en la base funcional de la defensa del laberinto. Un ejemplo de cómo el abandono del instinto y la evolución sistemática transforman una especie en una estructura de combate completamente nueva. El nivel más profundo de su lore se encuentra en el conflicto con el imperio insectoide y en la naturaleza real de sus habilidades. Para entender por qué Sehion y Apito se convirtieron en una amenaza para Celanus, es necesario distinguir dos caminos de evolución: consumo y síntesis. En el mundo de los insectoides, el poder de Celanus se basa en la absorción de almas. Es una vía que otorga fuerza rápida, pero que a largo plazo convierte al usuario en esclavo de sus propios instintos y de la destrucción. Sehion y Apito siguieron el camino opuesto. Rechazaron la idea de la absorción y adoptaron un modelo de simbiosis con Rimuru, algo considerado una herejía dentro de su especie. Ese fue el punto de ruptura evolutiva con el resto de los insectoides. El elemento central de Sehion es su habilidad definitiva, Mepisto. No se trata solo de ilusiones ni de un simple dominio de combate. Es un espacio donde la percepción del enemigo queda subordinada a la lógica de Sehion. Puede entenderse como una proyección de su conciencia completamente perfeccionada a través del entrenamiento y la experiencia de combate. Dentro de esa zona, él no responde a los ataques de forma convencional. Modifica la estructura misma de la interacción, haciendo que los ataques pierdan sentido antes de ejecutarse. Por eso Sehion es percibido como un ser que trasciende el combate puramente físico. Apito, en esta etapa, alcanza el estatus de reina de los insectoides, pero en un sentido funcional, no dominador. Su control se basa en una red colectiva dentro del laberinto. Cada insecto conectado a ella se convierte en parte de un sistema de control distribuido. Esto le permite percibir el laberinto como un único organismo. Ante una invasión, puede aislar y reconfigurar zonas enteras, convirtiéndolas en trampas. Su capacidad de procesamiento de energía mágica estabiliza la estructura del propio subterráneo y refuerza sus propiedades defensivas. Un punto clave de su poder es la adaptación recursiva. Sehion analiza los métodos de combate del enemigo, Apito procesa datos energéticos y estructurales, y el sistema del laberinto se actualiza. Cada invasión incrementa el nivel global de defensa. Su evolución está directamente vinculada al corredor del alma de Rimuru, por lo que el acceso a nuevos niveles de energía escala con el crecimiento de Tempest. Esto convierte su desarrollo en un sistema continuo en lugar de un estado fijo. Su motivación va más allá de la lealtad. Se perciben a sí mismos como el resultado de una transformación en la que la naturaleza caótica de su especie fue reemplazada por estructura y propósito. Por eso, el encuentro con otros insectoides no es un evento emocional, sino una confrontación con un pasado ya superado. Dentro de Tempest no actúan como individuos con ambición, sino como un sistema funcional de defensa. Su comportamiento no está guiado por instinto, sino por la lógica de preservar el orden que consideran la forma más alta de existencia. Sehion y Apito representan el nivel final de su papel dentro de la estructura de Tempest. No son simplemente guardianes de los pisos del laberinto de Ramiris. Su función forma un bastión autónomo completo, convirtiendo el subterráneo en un sistema de defensa prácticamente impenetrable. Su trabajo conjunto crea lo que puede definirse como un escudo biológico, un principio distinto a los sistemas de defensa mágicos o tecnológicos clásicos. Sehion, mediante la habilidad Mepisto, se convirtió en uno de los pocos seres capaces de neutralizar la ventaja de las formas de vida espirituales. A diferencia de los demonios,
que dependen de la manipulación de energía espiritual. La naturaleza insectoide de Sehion y Apito les permite transformar esa energía en fortalecimiento físico. En combate, esto se manifiesta como un efecto de conducción al suelo de los ataques. Las ofensivas mágicas y energéticas pierden eficacia, ya que su cuerpo y sus habilidades las redirigen hacia su propio refuerzo. Como resultado, los oponentes basados en magia quedan en clara desventaja. Apito cumple el rol de reguladora del ciclo vital del laberinto. Su sistema de gestión convierte el subterráneo en una estructura dinámica en lugar de una fortaleza estática. La miel que produce funciona como estabilizador del entorno mágico y acelerador de la recuperación de zonas dañadas. En la práctica, mantiene el laberinto en un estado de regeneración constante. Los daños no solo se reparan, sino que se compensan casi inmediatamente tras producirse. En este sistema, Sehion actúa como fuerza de asalto y Apito como la infraestructura viva de supervivencia del subterráneo. También es importante su posición dentro de la estructura de Tempest. Ambos están completamente excluidos de los procesos políticos y no participan en la gestión del Estado. Su existencia se limita al desarrollo y la protección del laberinto mediante la mejora continua de sus capacidades. Su entrenamiento y evolución pueden entenderse como una forma de servicio al sistema, donde los motivos personales quedan reducidos al mínimo. En su percepción solo existe la estructura de Tempest, Rimuru como su núcleo y las amenazas que deben ser eliminadas. En este contexto, su historia no es un simple camino de fortalecimiento, sino una transición desde la naturaleza caótica de su especie hacia un sistema de existencia estrictamente estructurado. Demuestran que incluso una base inestable puede transformarse en una forma de vida altamente eficiente cuando la evolución está dirigida. Por eso no se les percibe únicamente como seres poderosos, sino como el resultado final de la lógica de ingeniería de Tempest, guardianes autónomos cuya fuerza no depende solo de sus capacidades, sino de su función absoluta dentro del sistema. Al cierre, es esencial analizar el impacto de Sehion y Apito en el desarrollo a largo plazo del mundo de Tensura. Su existencia no representa un punto final, sino la base para la formación de una nueva rama evolutiva de los insectoides dentro del laberinto de Ramiris. Tras alcanzar el nivel de verdaderos señores, su estructura biológica y energética comenzó a influir en las generaciones posteriores de insectoides. Como resultado, surge una segunda generación de seres que ya no conserva la agresión original ni el instinto destructivo característico del imperio de Celanos. En esencia, no se trata solo de un aumento de poder militar, sino de la creación de una línea evolutiva estable completamente nueva bajo el control de Tempest. Su interacción se basa en una sinergia funcional total. Sehion se encarga del perímetro externo de defensa y la supresión directa de amenazas, mientras Apito construye el sistema interno de control y soporte del laberinto. Sus funciones no se solapan, sino que se complementan, formando una estructura defensiva cerrada y estable. En combate, Apito puede potenciar temporalmente los parámetros físicos de Sehion mediante la redistribución de energía, mientras que Sehion garantiza la protección absoluta de Apito durante la manipulación de flujos energéticos. Esta conexión convierte su cooperación en un único sistema de combate, donde la separación entre dos individuos se vuelve relativa. También es relevante su nivel de poder. Sehion es capaz de enfrentar por sí solo amenazas de escala catastrófica. Su habilidad Mepisto no funciona como una ilusión convencional, sino como un dominio donde la percepción y la lógica del enemigo son reestructuradas bajo sus propias reglas. En esas condiciones, el combate se define desde el inicio, ya que el oponente pierde la capacidad de interpretar correctamente la realidad del enfrentamiento. Incluso seres de alto nivel no pueden contrarrestar eficazmente este sistema, ya que sus habilidades se basan en el enfrentamiento directo físico o energético, mientras que Sehion opera alterando la estructura misma de la percepción del combate. Su papel en Tempest puede resumirse en varios puntos clave. 1. Son insectoides reescritos funcionalmente, llevados más allá de la biología estándar de su especie. 2. Sus capacidades de combate fueron moldeadas mediante entrenamiento prolongado y adaptación a condiciones extremas creadas por Veldora. 3. Su conexión con Rimuru es sistémica y energética, no emocional. 4. Forman una rama evolutiva separada, completamente opuesta a la línea de Celanos. En conjunto,
Esto convierte a Segion y a Pito no solo en guardianes élite del laberinto, sino en la fase final de desarrollo ingenieril de su línea dentro de Tempest, un sistema de defensa autónomo integrado en la propia lógica del mundo.